el ser humano que llegó a Del vivir. que menos conocemos. Hombre. Exactamente, el que llegó a vivir aquí con nosotros hace 2023 años. Y en este libro, que se llama Vida de Jesús, que se editó en Argentina, es un libro argentino, de una dama que se llama Elena G. de White, y que nos narra en sus diferentes capítulos, pues, el nacimiento de Jesús. Obviamente hace algunas referencias a la Biblia, lógicas. La visita de los magos, que también es una etapa importante, ¿verdad? Porque cuando nace Jesús, bueno, pues es acompañado por los magos que anuncian o advierten, pues, su llegada. También habla de un poco de la infancia de Jesús, que en el Evangelio solamente Lucas y Mateo se refieren a él. Muy leve. Es que no hay mucha referencia. Puse a leer precisamente, y no hay muchos datos de Jesucristo. Se pierde mucho tiempo, exactamente, ¿no? a los Pero 10, 12, 15, creo que en los evangelios apócrifos, que no significan falsos, sí. apócrifo es no oficial, pero no significa La falso. otra Biblia. Sí, hacen referencia a un Jesús diferente. Pero volvemos a lo mismo, Ramiro. Evidencia de Jesús histórico no la hay muy poquita. Es poca, ¿no? Y entonces me puse a investigar con este libro y algunos otros datos, la infancia de Jesús, los conflictos que tenía en la vida diaria, pues normal, como un ser humano, pues, y luego ya cuando en su etapa que empezó a hacer milagros, cuando ya empezó a predicar, pues fue un gran predicador. O sea, ¿cómo podemos definir a Jesús? Fue un predicador judío, Sí. O sea, fue un líder religioso. Y murió siendo judío. Y murió siendo judío, sí. Exactamente. Y él respetaba la ley de Abraham. Y es correcto. Y fue su final, pues fue crucificado. Pues de hecho estamos viviendo esta Semana Santa, esta Semana Mayor, pues precisamente recordando esa vida de Jesucristo. Hoy precisamente. Hoy resucita. El domingo, hoy resucita. Pero pues le dieron muerte antier, el viernes. Y el sábado, pues es cuando ya empieza ya el proceso donde renace y hoy resucita. Entonces, la vida de Jesucristo es muy interesante porque es una vida de la representación de un espíritu, de un esfuerzo, de una idea, de una persona que vino a partir la historia, ¿verdad? De la era antes de Jesucristo y ahora, ¿no? En la historia de él, ¿no? Y cuando ve uno cómo se va estructurando, pues, esta llegada de Jesucristo, pues es muy bonita en el sentido de que sus papás, José y María, pues eran gente muy normal, muy común, ¿no? Desde ahí, ellos pues prácticamente vivían en toda lo que es la parte septentrional de Galilea, o sea, en la parte norte de todo este lugar de Jerusalén, donde está Caná, Cafarnaúm, Jericó, Jerusalén, Judea. Toda esta parte es donde anduvo Jesucristo. No hubo otra parte donde se fuera, excepto que cuando él nace y anuncian su llegada, y Herodes el Grande, que era el rey, pues le dicen, oye, va a llegar el Mesías que están esperando. Entonces él tiene miedo a eso y manda a asesinar a todos los niños, pues, que habían nacido en esa época, ¿no? Entonces ahí José y María deciden llevarse a Jesucristo a Egipto, y se va a Egipto algunos meses, años, porque no está claramente muy definido cuánto tiempo, pero esperan a su muerte, o sea, no regresan hasta que Herodes el Grande muere. Es cuando ellos ya deciden regresar con su niño, y pues obviamente lo llevan a la iglesia y lo crían como un niño común y corriente. Como un niño común y corriente. Hay algunos pasajes de la Biblia donde hablan pues que sí era un niño muy concentrado, dubitativo, contemplativo, de muy buen humor, en el sentido muy obediente, pero de repente también se les escapaba a los papás y, oye, ¿dónde está Jesús? Pues no, pues se quedó allá y tenían que regresar por él, porque me queda claro que la gran historia que tenemos que entender y apreciar de Jesucristo, el hombre que vino representando a Dios aquí, es que era una persona celestial, cerebral, intelectual,
de una persona que tenía mucha piedad, mucha misericordia y mucha atención por los demás. O sea, en todos los lugares, en todos los espacios en donde él recurrió, caminó, esa fue su característica. Y bueno, pues cuando ya empieza a ser un Jesús ya más conocido, digamos que ya hay más datos de él, vemos cómo ese predicamento, lo que iba haciendo de milagros, pues hizo muchos milagros que tienen que ver con resurrecciones, o sea, gente que resucitaba. También hizo exorcismos, también hizo algunas curas, o sea, curaba a la gente en una forma muy natural. Y pues estuvo acompañado de 12 personajes, ¿no? Esos 12 personajes que también representan pues la fe y también la duda, ¿no? O sea, cuando tú, Jesucristo, debes de quererlo, debes de amarlo, debes de seguirlo por la fe. Si tú no tienes fe, o sea, y la fe es creer en algo que no ves, pero que lo puedes sentir y que tú lo puedes interpretar en base a tu alma y tu espíritu, pues así funciona el querer a Jesucristo, ¿no? Entonces Simón, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el otro Santiago, Tadeo, Simón y Judas, pues vivieron con él y pudieron apreciar esa grandeza de ese hombre que representaba a Dios y la forma en donde él predicaba y ahí están en la Biblia, y lo dicen en la parte del libro, con grandes analogías, con grandes principios, con una serie de parábolas extraordinarias, o sea, el lenguaje, la forma en donde él enseñaba y interpretaba cada uno de sus actos, cada uno de sus voces, cada uno de los ejemplos que estaba viendo, ¿no? Y la forma en que hacía un milagro, hacía una resucitación, hacía una cura, pero dejaba un mensaje. Esa es su gran aportación. Por eso hay que leer su vida, y bueno, pues ahí está en la Biblia, lo pueden leer ampliamente en los evangelios y en todo lo que él no escribió nada, eso también hay que decirlo, él jamás dejó algo escrito. O sea, todo lo que conocemos de él lo escribieron los apóstoles y los demás personas que intervinieron en escribir la Biblia. ¿Quiénes eran los que escribían la Biblia o que escribieron la Biblia? Carpinteros, herreros, cuida ovejas. O sea, pues en ese tiempo no había profesiones. O sea, estamos hablando Era lo que había. Era lo que había. Entonces tampoco estamos hablando de que hubiera un gran nivel de preparación intelectual. Todavía no se descubrían las universidades, por ejemplo. Entonces estamos hablando de más de 2000 años en ese territorio que impactó a todo el mundo y sigue impactando. Pues simple y sencillamente la Biblia es el libro más publicado y más leído después de la llegada de Jesucristo, que se publicó por primera vez allá en la época de los 1500, cuando se hizo ya la imprenta, ¿no? Con Gutenberg. Entonces sigue siendo el libro, pues, de libros, ¿no? Entonces ese recorrido que hace Jesucristo y pues que se concentra, pues hay dos etapas, dos tiempos de Jesucristo. Su nacimiento, que lo recordamos el 24, 25 de diciembre, y ahora lo que estamos viviendo. Entonces, ¿qué vivimos en estos días, ¿no? Lo que vivimos, pues, es precisamente ese choque entre la fe y la creencia y también la maldad. Porque cuando algunos consideraban que estaba teniendo demasiado protagonismo y estaba poniendo en duda o estaba poniendo en crisis a un imperio. Estamos hablando que desde el rey de Herodes hasta Poncio Pilato, o sea, en esos 33 años que vivió, siempre el imperio romano era el que controlaba todos esos territorios. Y cuando él ya siente que lo iban a apresar, que lo iba a negar Pedro 3 veces antes de que cantara un gallo, como dice, y cuando le dice que alguien lo iba a traicionar y Judas dice, seré yo, Señor, pues sí, él era prácticamente.
y lo traicionó por unas monedas de plata que ahorita, y vi un artículo ayer, representarían a valor de los pesos mexicanos entre 6,100 y 7,000 pesos, más o menos en lo que costaran las monedas esas que le dieron a Judas para que él lo entregara y que fuera y lo señalara dándole un beso y diciéndole, él es, ¿verdad? El que entregara. Y cuando le dijeron a Pedro, oye, pues tú lo conoces. No lo conozco. No lo conozco, ¿verdad? Entonces, esa historia de traición y de desconocimiento es lo que tenemos que apreciar de Jesucristo y el gran mensaje que nos da, que hay que ser leal, hay que ser alguien que tiene fe, y que cuando tienes un amigo, cuando tienes a alguien que quiera, tienes que siempre estar con él. O sea, no puedes tener dobleces, no debes de tener, y más cuando estás hablando de alguien que a ti te costaba, te había costado porque lo hayas visto, curando, haciendo milagros y dando una representación. Y sabían los apóstoles, pues que era una persona enviada de una forma celestial, porque pues nadie hacía lo que hacía él, lo que hizo, ¿no? De todos los milagros y todo el recorrido que hacía y toda la forma de expresarse. Entonces, en esta semana es lo que estamos viviendo, en ese encuentro, ya cuando lo apresan a Jesucristo, ese recorrido que hace, esa forma en que los soldados, los fariseos le ponen la cruz, lo dañan, lo insultan, que es un tema que también es muy recurrente en esta historia. El insulto, se burlan de él, ¿verdad? Diciendo que él es pues el salvador de Jerusalén, ¿no? Y hacen esa burla precisamente como una forma de decirle, oye, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Por eso esas iniciales de INRI, pues ese es el significado, ¿no? Pero era una forma que estaba burlando. Y le decían a él, y la a ver, exactamente, a ver, si tú eres el rey de los judíos, pues sálvate. Él pudo, con el poder que tenía de Dios, pues él pudo haber pedido intervención celestial, él pudo haberse transformado, haberse escapado, pudo haberlo hecho, pero él sabía que su misión era el sacrificio, y eso es lo que tenemos que ver. O sea, aceptó el sacrificio, cargar la cruz, y finalmente, pues eso de cargar una cruz tan pesada, estar escuchando los insultos, su madre venía ahí, viendo cómo lo estaban ahí, insultando, cómo lo estaban dañando, cómo estaba él sangrando. La representación de los dos presos que estaban ahí, Dimas y Gestas, que fueron llevados con él, y que le decían, bueno, sálvate, sálvanos, ¿no? Y esa decisión de él de aguantar y resistir hasta el último hálito de vida, pues esa es la gran lección que nos deja Jesucristo. Ese sacrificio que vino a hacer por todos nosotros para dar una muestra de piedad, para dar una muestra de congruencia, para dar una muestra de decir, a ver, yo represento a Dios, y Dios es una persona misericordiosa, piadosa, que quiere el amor y que no está de acuerdo en ninguna manera entre el enfrentamiento. Él pudo haber peleado y no lo hizo. Ese es el gran mensaje. Entonces, cuando una persona es religiosa, es cristiana, es una persona misericordiosa, que sabe perdonar. Si ustedes ven y leen la Biblia, la palabra que más se dice, y decimos en el Padre Nuestro, es saber perdonar. Y esa lección que nos dejó Dios es la que más se nos olvida. Y en este sacrificio, en esta muerte de Jesús y su resurrección que hoy vivimos, pues es el gran mensaje. Por eso, Miguel Ángel, quise traer pues una narrativa rápida de Jesucristo, el ser humano, pues, que representó a Dios, que estuvo aquí con nosotros 33 años y que nos dejó una gran lección y que nos dejó una enseñanza de amor al prójimo y sobre todo de saber querernos y respetarnos entre todos. Si así fuera, y hubiera sido, sería el mundo, pues no viviéramos en esta irracionalidad. Después de su llegada,
prácticamente casi el 90% de la historia, estos más de 2000 años, nos los hemos pasado en guerras. Sí. Es triste, es impresionante que todavía no hayamos entendido cuál es el mensaje que nos dejó Jesucristo. Vino a vivir entre nosotros y no fue pecador. Y nosotros no entendemos la y religión. no hemos entendido el mensaje. No hemos entendido el mensaje. Por eso, bueno, pues hay que seguir predicando la vida de él, lo que él hizo y entenderlo. Miguel pues. es muy pecador. Exactamente. Por eso hay que buscar. Tú eres muy pecador. Sí. Hola.